Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los problemas de la menopausia. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de los problemas de la menopausia y sobre todo de cómo tu mujer puedes evitar los problemas de la menopausia. Irremediablemente, según va envejeciendo tu cuerpo, vas a entrar en el cambio entre tener menstruación y no tener menstruación, que se llama menopausia. Es el cambio de vida, como llaman por ahí, ¿no? Ahora, ese cambio de vida puede ser traumático. Puede ser traumático porque puede traer distintas manifestaciones, distintos síntomas que son muy, pero muy desagradables. Esos síntomas incluyen cosas tan desagradables como esos sofocones, esos calentones, ese sudar frío, ese cara rojiza, ese cuerpo sudando por la noche, e inclusive pérdida de la libido, o sea que la persona pierde interés en su pareja sexual, puede tener problemas de ansiedad, problemas de nerviosismo, intolerancia, que todo le molesta, las emociones a flor de piel. O sea, es un periodo que puede ser muy, pero muy traumático para una mujer que está en ese cambio entre que el cuerpo todavía estaba menstruando y está entrando al periodo de la menopausia donde ya no va a menstruar y ya se cerró ese periodo de reproducción de la menstruación. Voy un momentito a la pizarra para explicarles qué se puede hacer para evitar totalmente este cambio dramático que puede producir y los síntomas desagradables que puede producir la menopausia. Voy un momentito a la pizarra. Por aquí tengo que Jorge me nos está recordando que tenemos, les invito a todos para el evento de celebración. Tenemos una celebración especial y es que ya vamos a publicar el episodio número 1000 de Metabolismo TV. ¡Wow! ¡Wow! Están todos invitados el 7 de junio. Vamos a tener un evento en vivo por YouTube. Usted puede entrar a YouTube, puede unirse. Si usted se suscribe al canal, que es completamente gratis, al canal de Metabolismo TV, tiene derecho a hacer preguntas y se las vamos a contestar. Porque vamos a tener sobre 30 o 35 consultores certificados de metabolismo que van a estar contestando las preguntas, ¿no? Así que el episodio se llama, que es el episodio en vivo, va a durar como una horita, un poquito más de una hora. Se llama Lo que daña y repara la tiroides y el metabolismo. Así que les invito a todos a participar de ese evento en vivo de celebración, que es el episodio número 1000, el 7 de junio. Ok, bueno, vamos a explicar el tema de la menopausia. Fíjense, menopausia, o sea, el cuerpo de una mujer pasa por un periodo de adaptación. Naturalmente, el cuerpo de la mujer es un cuerpo que está diseñado para la reproducción. De hecho, ninguno de nosotros estaríamos aquí, ni Jorge ni yo, si no fuera porque hubo una mujer que nos dio vida. Porque el cuerpo de la mujer es el cuerpo que reproduce la raza, ¿no? Así que es un cuerpo bastante más complejo hormonalmente que el del hombre. Una de las razones por la cual a una mujer se le hace mucho más difícil bajar de peso que a un hombre es precisamente por eso, porque el cuerpo de la mujer hormonalmente es mucho más complejo que el del hombre. Nosotros los hombres bajamos así de rápido. La mujer las pasa un poquito más difícil porque su sistema hormonal, como está diseñado para la reproducción, pues tiene mucha tendencia a acumular grasa y demás, y es un cuerpo bastante más delicado desde el punto de vista del sistema nervioso y desde el punto de vista del sistema hormonal. Ahora, la mujer, como tal, la mujer pasa por unos periodos. Cuando la mujer es joven, ¿verdad? Pues tiene todavía su reproducción. Cuando tiene su reproducción, pues todavía produce en los ovarios, los ovarios sería como el equivalente de los testículos en el hombre, pero en el caso de la mujer, los ovarios lo que producen es una hormona que se llama estrógeno. De hecho, hay una variedad de estrógenos, ¿no? Así que se debería decir en plural, ¿no? Pero los ovarios producen los estrógenos. Los estrógenos son las hormonas femeninas que permiten la reproducción. No puede haber un bebé que se fecunde, no puede haber una placenta que crezca si no hay estrógeno. O sea, porque el estrógeno es lo que permite que esa reproducción se dé abasto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la mujer va entrando en edad y va empezando a cambiar de vida, pues entonces ya va entrando a un periodo que se llama la perimenopausia. Perimenopausia quiere decir el periodo antes de la menopausia. Aquí es un periodo de ajuste. Es un periodo donde el cuerpo está ajustando sus hormonas para, en vez de producirlas, dejarlas de producir. Es un periodo bien difícil para muchas mujeres porque aquí produce los sofocones, los calentones, la ansiedad, la depresión, la pérdida de la libido, produce insomnio, produce intolerancia, puede producir, acelerar la osteoporosis,
produce el ritmo del corazón, la persona suda frío, se marea, tiene ansiedad, es un desastre, ¿ok? Puede ser para algunos un desastre. Ahora, yo estoy aquí para explicarle qué puede hacer una mujer para que este periodo no sea traumático y pueda pasar directamente a su menopausia sin mucha manifestación. Le puedo decir que lo que le voy a decir funciona. ¿Por qué lo sé? Porque mi esposita Elizabeth pasó de aquí a acá y no tuvo ni una sola manifestación. De hecho, las amigas de ella no se lo creen, porque todas la pasaron grave. Ahora le voy a decir cuál es la clave. La clave es, si su metabolismo está en orden, cuando usted está pasando de reproducción, desde perimenopausia a menopausia, usted no va a tener problemas. ¿Qué pone el metabolismo en orden? Pues lo pone la hidratación, que ya sabe por otros episodios cuánta agua tiene que tomar su cuerpo. Es basada en el tamaño de su cuerpo. Eso es un punto crucial. Lo otro es que si usted tiene una dieta tipo dieta 3x1, que es una dieta donde no hay exceso de producción de insulina ni de estrógenos, porque la grasa del cuerpo produce estrógenos. O sea, si una mujer está gordita, su perimenopausia puede ser bien difícil, porque la grasa produce estrógeno, se aromatiza. Entonces, una mujer que está gordita tiene el estrógeno que está perdiendo el cuerpo, más el estrógeno que está causando su grasa, y el cuerpo entra en total confusión, ¿no? Así que una de las cosas que ayuda muchísimo es que la mujer tenga una dieta más reducida en carbohidratos, menos pan, menos harina y demás. Y lo otro que ayuda es que esa mujer idealmente estaría sabiendo si su cuerpo tiene un sistema excitado o pasivo. Si usted ve el episodio número 199 de Metabolismo TV, usted puede saber si su cuerpo es pasivo o excitado. Son dos tipos de cuerpos distintos. Por ejemplo, mi esposa tiene un sistema nervioso excitado, pero tengo esposas de amigos míos que tienen un sistema nervioso pasivo. No se come igual, los alimentos no son iguales para un pasivo como un excitado. Si el sistema nervioso está fuera de control porque está comiendo lo que no es, eso mismo descontrola las hormonas, y al descontrolar las hormonas, porque el sistema nervioso es el que controla el metabolismo, si está acá atrás en el cerebro. Si usted está comiendo inadecuadamente, vamos a decir que usted tiene un sistema nervioso excitado, como mi esposa Elizabeth, y come más grasa de la cuenta, o más sal, o carne roja, usted va a tener problemas en la perimenopausia, porque va a tener todas esas hormonas locas subiendo y bajando, porque el mismo sistema nervioso está mandando impulsos que no pertenecen. Entonces todo el sistema está desbalanceado. Así que para usted pasar de perimenopausia a menopausia sin eventos, sin sofocones, sin sudores, sin malos ratos, sin querer matar a su esposo en el camino, ¿verdad? Pues es importante que usted arregle su metabolismo. Le recomiendo que lea El Poder del Metabolismo, que vea los episodios, sobre todo los que tienen que ver con el sistema nervioso, y ajuste su dieta y ponga su hidratación adentro. Y le garantizo que si hace eso, usted pasa de perimenopausia a menopausia. No queda gordita, no queda con un montón de problemas hormonales que quedaron ahí, no le sale barba, no le sale bigote, no le sale nada raro, y usted puede tener su salud sin problema. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.